¿qué pasa cuando el anime toma prestado lo más oscuro de la realidad? En este video revisaremos animes que dialogan con crímenes reales, desde acosadores y cultos de idol hasta pandillas juveniles y abusos institucionales. No estamos hablando de adaptar juicios palabra por palabra, sino de cómo autores y creadores convierten hechos, contextos y experiencias en historias que entretienen y a veces incomodan. Soy Brando Martínez de Oni-Channel y hoy hablaremos de animes que fueron inspirados por crímenes o sucesos reales. Específicamente también más bien será en el caso de los crímenes. Sin más preámbulo, vamos a empezar con Monster, caso Peter Kulten como referente criminológico. Monster, creado por Naoki Urasawa, es un thriller psicológico que se distingue por su aproximación casi clínica al mal humano. La historia del Dr. Kenzo Tenma y Johan Liebert no se construye como una adaptación de un crimen específico, sino como una exploración profunda de los mecanismos mentales, sociales y filosóficos que rodean a los asesinos seriales. Desde el inicio, la obra plantea una pregunta central en criminología: ¿el monstruo nace o se fabrica? Aunque Urasawa nunca ha declarado que Johan esté basado directamente en una persona real, múltiples investigadores y críticos han señalado paralelismos claros entre Johan y perfiles de asesinos históricos europeos. Uno de los casos más citados es el de Peter Kulten, conocido como el vampiro de Düsseldorf, activo en Alemania entre 1913 y 1931. Kulten fue célebre no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por su frialdad emocional, su capacidad de manipulación y su discurso nihilista, que es una postura filosófica que sostiene la ausencia de sentido, propósito o valor intrínseco en la vida y el universo. Durante los interrogatorios, la relación entre Monster y el caso Kulten debe entenderse como comparativa y contextual, no como adaptación literal. Johan comparte con Kulten la ausencia de culpa, el placer intelectual por el control y la violencia, y una visión del ser humano como algo vacío o desechable. Estas similitudes coinciden con descripciones reales documentadas en expedientes judiciales y estudios psiquiátricos del caso, materiales que Urasawa ha reconocido estudiar de forma general para construir realismo psicológico. Otro punto de contacto es el contexto histórico alemán. Monster se sitúa en una Europa marcada por la posguerra, el trauma colectivo y la deshumanización institucional, factores que también rodearon a criminales reales como Kulten. Orfanatos, negligencia estatal y experimentos ideológicos funcionan en la obra como metáforas narrativas de condiciones que, en la realidad, favorecieron la aparición de perfiles criminales extremos. A diferencia del caso real, que culminó con la ejecución de Kulten tras un juicio formal, Monster evita señalar un cierre judicial como solución moral. La obra no pregunta cómo detener a Johan, sino si la sociedad que lo produjo ha aprendido algo. En ese sentido, Monster no se inspira en un crimen concreto, sino que dialoga con la historia real de los asesinos seriales para construir una reflexión universal sobre el mal, usando casos como el de Kulten como espejo, no como molde. Perfect Blue, contexto japonés con paralelos criminales internacionales. Perfect Blue, dirigido por Satoshi Kon, es un thriller psicológico que examina cómo la fama, el consumo mediático y la obsesión pueden convertirse en violencia real. La historia de Mima Kirigoe, una idol que intenta redefinir su identidad como actriz, se transforma en una experiencia de acoso constante y fragmentación mental. Desde su concepción, la película no se plantea como la recreación de un crimen específico, sino como un retrato del entorno que hace posibles estos delitos. Aunque no está basada en un caso criminal concreto, Perfect Blue se nutre de un fenómeno ampliamente documentado en Japón durante los años 80 y 90, el acoso extremo a figuras públicas femeninas, especialmente idols. La prensa japonesa registró múltiples incidentes de amenazas, seguimientos, agresiones y ataques motivados por la ruptura de la imagen idealizada de pureza. Satoshi Kon y el guionista Sadayuki Murai reconocieron que este contexto real fue fundamental para construir el conflicto central de la obra. Este fenómeno no era exclusivo de Japón. Un caso paradigmático a nivel internacional fue el asesino de Rebecca Schaeffer en 1989, actriz estadounidense de 21 años, asesinada por un fan obsesivo que logró rastrear su domicilio a través de registros públicos. El crimen conmocionó a la opinión pública y derivó en la promulgación de leyes anti-stalking en Estados Unidos, estableciendo precedentes legales para la protección de figuras públicas frente al acoso.
Aunque Perfect Blue no hace referencia directa a este caso, el perfil del agresor y la lógica de posesión coinciden de forma inquietante. En la película, el personaje de Me Mania o Me Mania condensa patrones reales descritos en informes policiales y estudios sociológicos: aislamiento social, relación parasocial extrema y percepción de traición cuando la figura admirada ejerce autonomía. La violencia no surge de la nada, sino de una construcción mental reforzada por la industria y el público. Perfect Blue adapta esta realidad trasladando el foco hacia el impacto psicológico en la víctima, mostrando síntomas reales como paranoia, disociación y pérdida del sentido del yo. A diferencia de los casos reales, que suelen cerrarse con arrestos o reformas legales, Perfect Blue termina con una sensación de inquietud persistente. El sistema que permite que estas obsesiones se desarrollen permanece intacto. La obra funciona así como una advertencia universal. Mientras las personas sean consumidas como productos y no protegidas como individuos, los crímenes de obsesión no serán anomalías, sino consecuencias previsibles. Tokyo Revengers, Wakui y su pasado en la subcultura de pandillas juveniles. Tokyo Revengers mezcla viajes en el tiempo con la violencia y la camaradería de pandillas juveniles. Su fuerza narrativa nace de una mirada íntima sobre códigos, rivalidades y lealtades. El autor, Ken Wakui, no escribió la obra desde la distancia. En entrevistas y perfiles públicos ha reconocido que conoció y convivió con ese mundo durante su juventud, algo que la prensa francesa y varias coberturas traducidas lo resumen como haber sido uno de ellos. Varios medios explican que esa experiencia personal se traduce directamente en la verosimilitud del manga. Wakui habla de haber vivido cerca del entorno de pandillas y de tomar detalles culturales reales, tal como símbolos, jerarquías, rituales, de su conocimiento directo para dar forma a Tokyo Manji Gang y otros grupos de la obra. Algunos reportes y fichas editoriales señalan además una relación entre la Tokyo Manji Gang y grupos reales reconocidos en Japón. El contexto social real que alimenta la serie es la subcultura juvenil japonesa de finales del siglo XX y principios del XXI, Bozuzoku, pandillas escolares y colectivos de jóvenes marginados que recurren a la violencia y a la identidad grupal como una salida a la institución. Wakui reutiliza este material vivencial para construir tramas de identidad, culpa y redención, donde la ficción incorpora viajes en el tiempo y elementos dramáticos. El estudio de campo, o lo que sucede entre los miembros, proviene de su experiencia personal y de documentación directa. Sé que puede que muchos le tengan cierto odio a Tokyo Revengers, pero es que es una realidad que tuvo inspiración en hechos reales esta serie. Rainbow, Nisha Rokubo no Shinchin, ficción anclada en la experiencia carcelaria real del autor. Rainbow es una crónica dura y emotiva sobre 7 jóvenes internados en un reformatorio posguerra. La serie narra abusos, negligencias institucionales y la lucha por la dignidad en un Japón que intenta levantarse después del conflicto. La obra combina violencia explícita con ternura y esperanza, y su fuerza narrativa proviene de la sensación de testimonio. Los diálogos, las incidencias administrativas y las humillaciones están escritos con la precisión de quien conoce el terreno. Esa cercanía a la realidad no es un recurso estilístico vacío. George Abe o Abe Yoshi, autor del manga, escribió la serie tomando como base su propia experiencia en prisión y en el entorno del Hampa en su juventud, que Hampa es un conjunto de los maleantes, especialmente de los organizados en bandas y con normas de conducta particulares. Su biografía y entrevistas indican que parte del material proviene de vivencias personales y relatos de compañeros, lo que convierte a Rainbow en una ficción de fuerte raíz autobiográfica. La ficha editorial y perfiles sobre Abe confirman que el autor era conocido por su pasado y que había escrito antes sobre la experiencia carcelaria. El contexto histórico-social que alimenta Rainbow es la dureza de la posguerra japonesa y las estructuras de control social que afectaron a los jóvenes pobres, reformatorios, abuso por parte de funcionarios, explotación y la invisibilidad pública de los menores infractores. Estas condiciones están bien documentadas en estudios sociales y aparecen en la obra como causa y efecto. Los personajes no son malos por elegirlo, sino productos de situaciones de privación, manipulación y violencia institucional. Rainbow transforma esos materiales en arcos de supervivencia y porvenir personal, mostrando además las cicatrices psicológicas que persisten tras la salida del encierro.
Narrativamente, Abe noveliza experiencias reales, consolida episodios, dramatiza confrontaciones y crea personajes que encarnan tipos sociales, tal como el mentor sacrificado, el joven con talento o el pequeño timador. Eso permite que la obra funcione tanto como entretenimiento como documento emocional. No es un reportaje periodístico, pero su verosimilitud procede de la memoria y del testimonio. Muchos animes no copian crímenes puntuales, pero sí convierten materiales reales, traumas sociales, subculturas, experiencias personales, en ficción que nos obliga a mirar. Esta transformación puede iluminar causas, pero también corre el riesgo de romantizar a los agresores si no la enmarcamos críticamente. Por eso, el hablar de estas obras es nuestra responsabilidad distinguir lo verificado de lo especulativo, proteger la memoria de las víctimas y dar contexto histórico.